Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos en Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Les saludamos en esta hora al inicio de la lección para este martes 28 de febrero. Martes 28 de febrero bajo el título El corazón de Judas. El corazón de Judas, que lo estudiaremos en el marco de esta lección número 9, guárdense de toda avaricia. Pastor Joel Fernández, bienvenido una vez más a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, Pastor Mario, que Dios te bendiga. Un gozo poder estar contigo, con nuestros hermanos y con nuestros amigos oyentes de Radio Amanecer. Amén, amén. Guárdense de toda avaricia es el tema general en el que veremos el corazón de Judas para hoy. Y el texto a memorizar está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12, 15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Con esta temática en mente, Pastor Fernández, diríjanos en oración pidiendo al Todopoderoso que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estudiar tu palabra. Amén. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos oyentes. Amén. Y regálanos tu Espíritu Santo para poder expresar los conceptos que tú quieres que aprendamos, amén, que vivamos y que practiquemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Fernández. Para este martes 28 de febrero, entonces, el tema, el corazón de Judas. Es posible, Pastor y amigos oyentes, que una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscariote. Por algo es el nombre que nadie quiere llevar. Sí, el nombre que nadie quiere usar. A veces se utiliza como epíteto insultivo. A veces se utiliza incluso como un calificativo para insultar a alguien que ha traicionado en la forma más vil. Pero esta es una historia definitivamente trágica. Cuando uno contempla a Judas simplemente como el malo de la película, tiende a distanciarse mucho y no ver todas las cualidades que tuvo este discípulo de Jesús antes de su traición. Pero debemos ver a este hombre, a Judas Iscariote. Este hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia de la humanidad. Y es que estuvo con Jesús en persona todo ese tiempo de su ministerio, que aprendió de primera mano, directamente de labios del Señor Jesús, las verdades eternas, directamente del Maestro de Galilea. Y qué triste entonces es que muchos que nunca tuvieron nada ni remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas, finalmente se salvarán, mientras que ahora sabemos que Judas está destinado a la destrucción eterna. ¿Y qué realmente fue lo que sucedió? Bueno, la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. La codicia, los deseos de su corazón, lamentablemente. Hay una forma como lo retrata el Evangelio de Juan en uno de esos episodios donde lo que había en el corazón de Judas se reveló aunque disfrazado. En el Evangelio según Juan, capítulo 12, vamos a encontrar ese momento donde el Señor Jesús, estando en una cena donde también estaba Lázaro, el que había sido resucitado, se presentó la siguiente situación. Dice así desde el verso 1 de Juan 12. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena,
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Qué interesante, porque lo que hizo María aquí llamó tanto la atención durante la fiesta, pero llamó la atención por el acto en sí. Sin embargo, Judas reacciona en la forma como estamos mirando. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Y la respuesta de Jesús nos dice cómo Jesús aprobó lo que hizo esta mujer, mientras que le indicó a Judas que ese era un terreno en el que él no debía interponerse. Lo que es la dadivosidad de un corazón agradecido hacia su maestro. Es interesante, Pastor Mario, pensar en esta experiencia de Judas al lado de Jesús, compartiendo la gracia del Evangelio, mirando los milagros, el poder de Dios obrando en la vida de la gente, pero pareciera que ese poder no había tocado el corazón de Judas. Y a veces yo me pregunto, ¿será que hay personas que tienen la misma actitud de Judas? Están en la iglesia, participan de los programas de la iglesia, estudian la lección de escuela sabática, desempeñan responsabilidades en la iglesia y su corazón todavía no lo ha entregado a Jesús. Porque uno ve a Judas al lado de Cristo y uno se pregunta, ¿por qué era lo que pasaba en este hombre? Pero cuando uno profundiza, Pastor Mario, un poquito más, uno se da cuenta que Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Tenía un problema interno en su corazón. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia en su corazón. Lo había alimentado. Incluso cuando una gente daba dinero, porque Judas tenía la tesorería del ministerio, él tomaba una parte escondido para él. La mensajera del Señor dice que él tomaba una parte del dinero y lo usaba a su criterio. Y esto dañó su carácter, porque el problema de la avaricia y la codicia es que afecta el carácter de la persona. Que es lo único que vamos a llevar al cielo. Y si la avaricia y el apego al dinero daña el carácter, entonces hay que tenerle miedo a eso. Sí. Porque daña el carácter. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Ese es el peligro del dinero. Llegó a ser esclavo de este vicio. Y es interesante porque estoy leyendo de Deseado es todas las gentes, página 663. Esto lo compara la sierva del Señor como un vicio. Se entregó a Satanás para ser arrastrado por este pecado, el pecado de la avaricia. Judas se consideraba el único capaz en los negocios. Judas estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, estaba ciego, no podía ver. Y las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran de continua tentación. ¿Cómo ve eso, Pastor Mario? Terrible. La declaración de Cristo, mi reino no es de este mundo, recuerda, ofendían a Judas. Así es. Cuando Judas escuchaba que Cristo decía, mi reino no es de este mundo, lo ofendían a él. Entonces, ¿qué será lo que este hombre dice?
Su corazón estaba inclinado a la incredulidad. Quería un puesto elevado donde pudiera ganar más dinero. Judas se sintió desagradado cuando Jesús presentó los requisitos al joven rico. Quería que el joven rico viniera, pero se sintió frustrado cuando Cristo le presentó al joven rico los requisitos de su reino. Y es interesante que en la página 665 dice, Judas amaba más las riquezas que al mismo Dios. Pero uno se pregunta, ¿y cómo Judas pudo llegar tan lejos? Llegar a amar el dinero más que a Dios. Y es interesante también esta declaración, Pastor Mario, donde dice, Judas nunca dio su corazón a Jesús. Nunca se entregó por entero. Judas no se entregó completamente a Cristo. Entregó parte de su corazón. Y entonces hizo del dinero su Dios. Eso es un peligro, Pastor Mario. Hizo del dinero su Dios. Y su corazón no estaba en Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Y uno se pregunta, ¿puede caer un miembro de la iglesia en la condición de Judas? Sí, de amar más las riquezas que a Dios, sí, claro, de amar el dinero más que a Dios, de que el dinero dañe su carácter. Por eso que alguien dijo que el dinero es bueno, pero también es malo, porque daña el carácter, afecta los intereses de las personas. El amor al dinero. Por el dinero, incluso Judas vendió el cielo por dinero. Amaba el dinero, quería el dinero. La codicia y los deseos de su corazón lo llevaron a tomar las decisiones erradas que tomó en su vida. ¿Qué le pasó a Judas? Cambió a Dios por el dinero. Eso es un peligro, Pastor Mario. Sí, un peligro grande. Y la pregunta que usted hacía, Pastor, y que comentaba, de si puede un miembro de iglesia, puede un creyente caer en lo que cayó Judas, la respuesta claramente es que sí, porque Judas era un creyente. Judas era un creyente y entre los 12 simplemente representó esa parte de los creyentes que les resulta más fácil amar las riquezas que amar al Salvador, que amar a su reino. Y lo que notamos de Judas es que Judas tuvo los mismos privilegios, las mismas oportunidades que los 11 discípulos que permanecieron fieles en medio de sus altas y bajas. Judas tuvo un privilegio enorme entre los 12, Pastor. Claro que sí. Ellos le dieron el cargo de tesorero porque consideraban que era la persona más capaz del grupo. Sí. Judas era el único que estaba instruido en letras. Era un escriba. Judas era un escriba. Los demás eran hombres indoctos, sin letra, la mayor parte de ellos. Quienes se manejaban más con ciertas cosas ahí eran los que eran publicanos, como Mateo, pero tampoco era que tenían letras así. El único escriba, el único intelectual del grupo era Judas. Y finalmente se perdió. Pero Judas en su inicio, nos dice el libro Deseado de todas las gentes, en la página 664, que Judas llegó a amar al gran maestro. Note aquí, por eso es que debemos mirar bien en serio que el caer o ceder a tener el corazón de Judas es una tentación muy fuerte para cualquiera, porque él llegó a amar al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y en su vida. Oiga, Pastor Fernández, cuando Judas escuchaba a Jesús predicar, esas palabras llegaban con el impacto y el poder del Espíritu a su corazón. Y él deseó ser transformado. Por momentos quiso ser cambiado en su carácter y en su vida. Quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. Y el Salvador definitivamente no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de evangelista. Judas estaba primero entre los 12 y luego entre los 70 que fueron enviados a predicar y recibió poder para hacer milagros, para curar enfermos, para echar fuera demonios. Para todo eso, Jesús le dio ese lugar, ese privilegio entre los 12. Lo dotó de poder para hacer esas obras de misericordia que realizaron.
Pero como usted decía en su momento, Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. Siempre reservó un rinconcito de su corazón que no le pertenecía a Jesús. Cuidado, amigos y hermanos, que en medio de nuestra devoción a Dios no tengamos reserva, no tengamos algún rincón del corazón que no le pertenece a Dios, que no tengamos reserva, que aceptemos la verdad por completo a Cristo en su plenitud, que no seamos cristianos solamente de apariencia, como lo fue Judas durante toda la trayectoria, de apariencia intachable, incuestionable, que no seamos solo cristianos de apariencia, sino de esencia, que en nuestros corazones se revele la gracia y la virtud de estar conectados con la fuente de todo poder que es Cristo, dependiendo constantemente de Él, mirándonos ante el modelo divino para reconocer nuestra falta, nuestros errores y poder orar a Dios y poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que en nuestra vida hayan cambios que glorifiquen el nombre de Dios, que se verifique un crecimiento en la gracia y que ese crecimiento incluya el cada vez más eliminar el yo, el egoísmo con todo lo que ello encierra, la avaricia, la codicia, y que demostremos por precepto y ejemplo y mediante nuestra fidelidad que estamos colocando a Dios cada día en primer lugar. Muy bien, Pastor Mario. Por eso es que el grito de Dios a sus hijos, dame, hijo mío, tu corazón. Porque el problema está en el corazón. Así es. Por eso Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. El problema era que Judas vivía un cristianismo sin Cristo. Y el problema aquí es el carácter. El evangelio, la influencia de Cristo no cambiaron el carácter de Judas. El corazón de Judas había sido afectado por la codicia. Y es por eso que el primer paso de un cristiano es entregarle el corazón completo a Dios. Porque es Dios que va haciendo un trabajo interno en el corazón de las personas para que la codicia y la avaricia no dominen sus vidas. Quiero, Mario, compartir contigo dos declaraciones que anoche encontré que me pusieron mucho a pensar. La primera está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, página 421. En la medida que Cristo viva y llene nuestras mentes y nuestros corazones, su presencia en nosotros, oye eso, Pastor Mario, su presencia en nosotros domina nuestra vida. Amén. Nuestros pensamientos, nuestros actos serán vencidos. Gloria a Dios. Y la codicia y el egoísmo, el amor a las cosas del mundo, no tendrán placer para nosotros. Extraordinario. Pero ¿cuándo es que van a ocurrir esas cosas? Cuando Cristo está en el corazón. Si Cristo no está en el corazón, vamos a desarrollar el egoísmo y la codicia, porque es natural en el ser humano. Por eso es que Dios tiene ese llamado cada día, dame, hijo mío, tu corazón. Porque si Dios domina, entonces vamos a vencer la codicia y el egoísmo. Y la última declaración, Pastor Mario, está en el tomo 3, página 424. Cuando el amor al mundo se posesiona de nuestro corazón y llega a constituir una pasión dominante, no queda lugar para la adoración a Dios. Cuando las cosas del mundo dominan nuestras vidas, no hay lugar para adorar a Dios. Porque las facultades superiores de la mente son sometidas a la esclavitud del Mamón, del hombre aquel. Sí. Son sometidas ahí. El Dios de la riqueza. Y no pueden retener los pensamientos de Dios y sus enseñanzas. ¿Cuándo es que no podemos retener los pensamientos de Dios y sus enseñanzas? Cuando Satanás domina nuestro corazón. La mente pierde su recuerdo de Dios cuando Dios no vive y domina
el corazón del hombre. Definitivamente. Entonces la mente se vuelve olvidadiza. Y es por eso que la experiencia de Judas es tan interesante estudiar cómo un hombre al lado de Cristo no pudo entregar su corazón completo a Dios. ¿Por qué? Porque la codicia y la avaricia dominaban su corazón y su carácter. ¿Cuál es el llamado que hacemos hoy a los hermanos de la iglesia? Bueno, que aquello que no logremos dominar, finalmente terminará dominándonos a nosotros. Así que por la gracia de Dios, debemos recordar que todo defecto de carácter, que todos tenemos algunos, sí, si nos rendimos y dejamos de luchar, dejamos de batallar, vamos finalmente a claudicar en este camino, como lo hizo Judas. Pero si nos empeñamos y ocupamos con temor y temblor en esa área de nuestra salvación, el Señor nos dará la victoria. Porque ¿quién de nosotros no lucha contra la codicia por una cosa o por la otra? En el caso de Judas, lo que codiciaba era el dinero. Y esa avaricia, un problema del corazón, lo llevó finalmente a robar y el desenlace a traicionar a Jesús. Así es. Yo llamo la atención especialmente de aquellos creyentes que cada vez que hay una situación, cada vez que aparecen esos famosos negocios de ganancia rápida, cada vez que esto ocurre, que vienen en un ciclo de cada 8 o 10 años con diferentes nombres, pero siempre el blanco ha sido el mismo. Llamo la atención a aquellos que ellos mismos se dan cuenta que cada vez que viene uno de esos asuntos, ellos están envueltos en ellos, pastor. Sí, porque El común denominador son las mismas personas envueltas en ese tipo de negocio. Gente que conocen en teoría la verdad. Gente que tienen un caudal de luz para instruir a otros. Si ellos mismos no se han dado cuenta por caer en forma reiterada en el mismo tipo de tentación satánica, rogamos al Todopoderoso que lo despierte a la realidad de lo que es su vida, de esa debilidad que está en su corazón en forma tan notable, en forma tan evidente, no tan oculta como Judas ni siquiera, que se reveló al final. No, cada vez que viene uno de esos negocios de ganancia rápida, ellos están envueltos y promoviendo y buscando a otros. El mismo tipo de persona. Qué terrible lección la que recibimos del caso de Judas. Qué terrible lección para todos nosotros sobre el peligro de lo que puede ocasionar la codicia. Lo que parece una cosa pequeña al principio, un simple deseo del corazón, puede llevar a una calamidad tan estrepitosa y finalmente a la pérdida eterna. Recordemos lo que ocurrió en el corazón de Judas y pidamos al Todopoderoso ser guardados, que nuestro corazón no mire lo que miró Judas, sino que nuestro corazón mire a Jehová y respondamos al llamado. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esta lección del corazón de Judas de este martes 28 de febrero la hemos visto en el contexto de la lección número 9 para este trimestre. Guárdense de toda avaricia. Y el texto a memorizar contenido en Lucas 12:15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pastor Joel Fernández, despídanos en oración mientras meditamos aún en estas palabras. Nuestro Dios y Padre, cambia nuestros corazones. Amén. Trabaja en nuestro carácter. Así sea, Dios. Y ayúdanos a evitar la codicia. Amén. Y el amor al dinero. Amén. Judas se perdió al lado de Cristo, porque nunca entregó su corazón completo a Jesús. Quería bienes materiales y perdió al cielo porque amaba las cosas de este mundo. Como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a no caer en esa misma trampa. Amén.
Danos la victoria sobre los bienes materiales, Sí, sobre sí. las cosas de este mundo. Amén. Trabaje en nuestros corazones de tal manera que nuestras vidas vivan en armonía con tus principios y tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.